Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas sus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas sus maravillas. Adonai, y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai.
Muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Nuevamente dándole gracias a Dios por la gran bendición de estar con vida y poderme dirigir ante ustedes. Hemos estado orando por todos nuestros conciudadanos en todo el territorio nacional que se ha visto afectado por el invierno, por todos los habitantes de todo el archipiélago de San Andrés y Providencia, y orando también por todas las ciudades y los diferentes municipios que se han visto afectados por el invierno, tanto en el Chocó, en Antioquia, aún acá en Boyacá y en los Santanderes y en todo el territorio nacional. Orando para que, como siempre, mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, Creador del cielo y de la tierra. En el día de hoy vamos a tratar un tema precisamente para hacer un análisis de la tormenta tropical que se convirtió en huracán. Y ese huracán, por primera vez en Colombia, tocó tierra y pasó por San Andrés y pasa por Providencia con vientos desde 200 a 245 kilómetros por hora. Realmente no habíamos tenido ese evento de la naturaleza que lo han estado percibiendo, y no solamente percibiendo, sino lo han estado también experimentando nuestros conciudadanos. Oramos para que sea Dios, conforme a su infinita misericordia, extendiendo su amor, y como siempre, yo sé de que la provisión viene de Dios y la ayuda viene de Dios. Gracias, y pedimos por nuestro gobierno, por el presidente Duque y todo su gabinete y todo el Congreso y todas las tres ramas del poder público, aún las fuerzas militares de Colombia, que están apoyando y ayudando a todos nuestros conciudadanos en todo el territorio nacional. En el día de hoy vamos a abordar entonces un tema que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y voy a leerlo desde el 13 al 25. Hechos de los Apóstoles 27, del 13 al 25, y dice así la palabra: La tempestad se titula. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían seguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: No tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Espíritu Santo, delante de tu presencia quiero entregarte el día de hoy. Pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra.
Ahora que hemos estado experimentando, o que en San Andrés nuestros conciudadanos sanandresanos y de Providencia han experimentado físicamente lo que es vientos huracanados, un huracán, Padre bendito del cielo, también hay huracanes que están tocando nuestras vidas, huracanes que verdaderamente están haciendo perder la esperanza a muchos. Y oro delante de tu presencia para que nos ilumines a todos con tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, lléname de tu presencia para proclamar tu santa palabra. Y edifícanos en esta mañana y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. El título de la predicación es Cuando la tormenta se convierte en huracán. Cuando uno lee este penúltimo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, pareciera estar oliendo al aire salado del mar, escuchando el canto de las aves ribereñas, así como el sonido del viento y del mar, mientras el barco se desliza suavemente. Pero en la historia de Lucas, porque Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles, va a narrar, tiene que ver con una tormenta repentina y al apóstol Pablo como protagonista. Así que la historia ha cambiado. Ya Pablo, el apóstol Pablo, no está al frente de ningún concilio, ni de gobernantes. Ahora el apóstol Pablo es prisionero que está en un barco y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Sin embargo, las pruebas no han terminado. Lo que vamos a estudiar hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, hay días llenos de luz y una brisa calmada, pero también hay días llenos de nubarrones, donde una tormenta repentina, de un momento para otro, pudiera cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra con el que se roba la paz. Esto nos recuerda que no hay miel sin abejas, ni rosas sin espinas. Les pregunto, ¿cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que navega se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta? ¿Cómo reaccionó Pablo? Como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso, terminó siendo el líder de la cárcel. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora véalo en el barco como un prisionero, pero pronto siendo el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él, el apóstol Pablo, les invita a calmarse, a comer y a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Y aquí se cumple una palabra: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás pasando una tormenta o un viento huracanado en tu vida, confía en Dios, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hay muchas formas de enfrentar las tormentas. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios para enfrentar una tormenta si hemos sido avisados. Pero hay otras tormentas que no avisan. Y si no estamos preparados, cuando vienen, nos pueden afectar enormemente. ¿Quién estaba preparado para la tormenta del coronavirus? Vino de repente y hoy asistimos a lo que algunos llamamos tormenta perfecta. ¿Qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina que se convierte en huracán? Vamos entonces a abordar el primer tópico: la advertencia de algunas tormentas. Y voy a tomar un punto A de este primer tópico. No salir en invierno. Hechos 27, del 9 al 10. Se había perdido mucho tiempo, dice la palabra, y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo, el apóstol Pablo, les advirtió.
¿Cuántas veces Dios nos advierte a través de los profetas, a través de las autoridades, a través de las personas y no le hacemos caso? ¿Cuántas veces nos han advertido las autoridades de que no salga, que no haya reuniones y la gente sigue haciendo reuniones, fiestas y haciendo una cantidad de cosas contrarias a lo que se nos ha advertido? Y esto es importante. Mire lo que dice la palabra. Así que Pablo les advirtió, versículo 10 del Hechos 27. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Casi nadie viajaba en el invierno. La advertencia del apóstol Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado un eminente peligro en la distancia. Dios te advierte en el corazón y muchas veces Dios nos está hablando a través del corazón y no prestamos atención a las advertencias de Dios. Y este es un punto bien importante porque nosotros tenemos que crecer y desarrollar en el discernimiento espiritual entre lo bueno y lo malo, y muchas veces Dios nos está advirtiendo y no hacemos caso a las advertencias que Dios nos hace por medio del Espíritu Santo. En la intención del apóstol Pablo, percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo actúa la sabiduría humana, que aquellas que nos vienen repentinamente. Es decir, hay cosas que nos ocurren en nuestra vida que son producto de nuestro pecado. Y no le echemos la culpa a Dios si somos nosotros los causantes de las tormentas. Hay tormentas que vienen a tu vida que son causadas por ti mismo, por tus equivocaciones y por nuestras equivocaciones, por nuestras pésimas decisiones que han sido contrarias a la palabra de Dios. Y cuando uno toma una decisión contraria a la palabra de Dios, pues las consecuencias son inminentes. Una persona que se endeuda y se endeuda y se endeuda, pues tarde o temprano, si no tiene dónde pagar o viene una crisis en determinado momento y no tiene cómo pagar, va a verse embargada en sus bienes, va a perder la paz en su corazón, va a empezar a sufrir un estrés, una ansiedad, va a perder el sueño, va a tener una cantidad de consecuencias durísimas. Hay tormentas que son causadas por tu propio pecado y hay tormentas que son pruebas y hay tormentas que son repentinas. Hay muchas personas que están viviendo bien y de pronto un accidente, se cayó en el baño y se murió el esposo, se murió la esposa, se murieron los hijos, o vino la pandemia como la que estamos viviendo y muchos de los negocios, mucha gente que quebró y entonces repentinamente vino un efecto catastrófico que usted no lo alcanzó a medir. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Fíjense que ahorita todos los presidentes del mundo entero han estado preocupados por toda la situación de salud de su población, de la población mundial, de la cantidad de muertes que ya superó 1.300.000 personas fallecidas en todo el globo terráqueo, y todos los días sigue muriendo gente por coronavirus. Y además de eso, la crisis económica que se está produciendo en todo el mundo. La gran pregunta es, ¿cómo hacerle la situación? ¿Cómo hacer frente a un evento de estos? Puede que usted sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. ¿Qué significa? El hombre es sabio en su propia opinión. No seas sabio en su propia opinión. No creas que te las sabes todas, porque el que se las sabe todas es Dios. Y recordemos ese pasaje que a mí siempre me ha impactado y que lo he repetido una y otra vez. Cuando dice David a Dios, examina, oh Dios, mi corazón, sondea mis pensamientos, mira, le está diciendo David a Dios, mira si yo voy por camino errado, perverso, y guíame por el camino eterno. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos y que conducen a la muerte. Muchos son los planes del hombre, pero Dios dirige sus pasos a aquellos que se dejan dirigir por Dios. Entonces muchas veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y tratamos de tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría humana, pero no buscamos al Dios Todopoderoso, que es el dueño completamente de tu vida, es el dueño de la ciencia, es el dueño de la sabiduría. Dios tiene la solución para el coronavirus y Él
estará permitiendo que también los científicos que han estado trabajando en la vacuna logren encontrar este problema contra el coronavirus. Pero ¿quién encontrará la vacuna contra la incredulidad del hombre? ¿Quién? Solo Dios es el único que puede tocar el corazón, y Dios la brinda, pero tú no quieres tomarla, porque es Jesucristo el único que puede quitar la incredulidad para volvernos a mirar a Dios. Así que no resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán. Miremos lo que dice Hechos 27:11. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Así que no resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oye usted primero cuando está en una tormenta? ¿A Dios o a los hombres? Voy a entrar a un punto B de este primer tópico. El buen tiempo aparente no es una señal segura. Hay veces todo aparentemente está bien. Hay veces que los matrimonios aparentemente están bien. A veces hay una calma, pero usted no sabe en qué momento se convierte en tormenta, y la tormenta en un huracán, y el huracán en un ciclón. Y uno está, hay veces, mal parado. Hechos 27:13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a las costas de Creta. Hay hombres que son más dados a seguir las señales de los tiempos que usar la sabiduría y las advertencias de los más sabios, pero sobre todo las advertencias de la palabra misma. Los protagonistas de esta larga travesía dieron por sentado que la brisa suave que ya sentían y que divisaban en el horizonte era suficiente para seguir un viaje que a todas luces se veía muy peligroso. Iglesia, las tempestades tienen muchos orígenes y siempre vienen cuando los hombres están más confiados. Cuando se desató el diluvio universal en Génesis 6, todos estaban en sus propios negocios y no creyeron las advertencias del predicador Noé. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, se debió a que él no oyó a Dios. Jonás no le prestó atención a Dios. Dios tenía planes con él y él se hizo el gringo, y entonces él tomó un camino distinto al de Dios, y Dios le mandó una tempestad tan tremenda que el barco y que el capitán, todo el mundo asustado, botaron toda la carga y por último dijeron algo está pasando, y entonces echaron las suertes porque Jonás callao, y echaron la suerte y las suertes cayeron en Jonás. Y entonces ahí sí Jonás dijo, no, si soy yo el culpable, échenme a mí en el mar, y todas las consecuencias que... ¿Cuántas veces uno tiene que entrar en una tormenta y afectar a otros? Ojo, padres de familia, los hombres que Dios nos ha colocado como sacerdotes en nuestra casa, y muchas veces podemos llevar a nuestra familia a una tormenta, y no solo a una tormenta, a un huracán, y no solamente un huracán, sino un ciclón. No solamente el hombre, tantas personas, un país, una nación, una iglesia. Hay tempestades que vendrán en el momento más inoportuno, cuando menos la esperamos. Esto es lo que está sucediendo ahora. El mundo parecía vivir una gran bonanza, como si nada pudiera pasar, pero ahora una gran tormenta ha tocado la embarcación de nuestras vidas y nuestro barco está colapsando con el coronavirus. Entro al segundo tópico. Cuando los huracanes nos obligan a soltarlo todo, cuando el barco queda sin nada, tienen que echar todo y a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Ojo con esta. Cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Como hay muchas vidas que en estos momentos están a la deriva. Esto lo supo el apóstol Pablo y nos deja esta verdad. Bien, voy a mirar un punto A de este segundo tópico. La confianza en la tormenta. Hechos 27, 22, 23. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y en el versículo 23 dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Miren la relación de un hombre de Dios en medio de la tormenta. En medio del barco la cantidad de gente no conocían de Dios, pero había un hombre, uno, que estaba en el barco, que era un hombre de Dios, que es un hombre de Dios.
Y miren cómo Dios, ¿a quién se le va a dirigir? Al apóstol Pablo. Es el único que está en esos momentos lleno de la presencia de Dios. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterrorizadas. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento junto con mucha lluvia, el movimiento del viejo barco sonándole todo su caparazón, había hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Pero allí está un hombre sereno, con una gran paz en la tormenta. Allí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas, por lo tanto él sabe que no están solos. Ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar. ¿Saben cuál era el ancla del apóstol Pablo? La de la comunión con su Señor. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está el ancla que tenemos verdaderamente en esta tierra? Es la comunión que tú tienes con Dios. Dime cómo estás tú si llevas esa ancla en tu vida, la comunión con el Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún un euroclidón será una breve brisa. Entro al punto B de este segundo tópico. A pesar de la dificultad, debemos tener buen ánimo. Y para tener buen ánimo se necesita confiar. Y para confiar necesitamos la esperanza. Y la esperanza va a estar puesta en el Señor. Una persona sin fe, ¿cómo puede avanzar en esta vida? Y la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hechos 27-25 dice, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Un huracán repentino es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico. No vemos en los demás tripulantes que algunos de ellos clamara a algún Dios, pero el Dios de Pablo, a quien habla y él responde, es aquel en quien se puede confiar. Y es que la situación era tan angustiante que tenían 14 días sin comer. Hechos 27:33 lo registra y dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Estaban encerrados por una tormenta que los tenía paralizados. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra? Hay pruebas que nos quitan el apetito. Por ejemplo, una persona que está en proceso de divorcio. La gente no come porque está preocupada. El dolor que produce un divorcio, el dolor que produce una separación. Aquel que está preocupado porque quebró en su negocio y no tiene de dónde proveer. Y entonces entra en una crisis tremenda y muchas veces uno ni come. O el alimento que comen ya no le sabe a nada. Una persona cuando está en un duelo, cuando alguien fallece, hay veces nuestro cuerpo no quiere comer nada. ¿Cuántos están atravesando una tormenta? Y más que una tormenta, un huracán. ¿Y cuántos más de un huracán, un ciclón? Hay pruebas que nos quitan el apetito. Y lo que más pensamos es lo que peor va a suceder. Mientras avanzamos en medio de la tormenta, solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta. Repito, solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta. Un punto C de este segundo tópico es aprender a ser agradecidos. Ese es un punto que a veces nos cuesta mucho, ser agradecidos. Hechos 27:35 dice la palabra, dicho esto, el apóstol Pablo tomó pan y dio gracias a Dios. Con esto, tomó pan. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que nos sucedan es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada que no fuera echado en el mar, Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, sino también de alimentarlas. Por eso dice que Dios no solamente creó, hizo la creación y la dejó. No, la palabra de Dios nos enseña en los estudios de teología que Dios no solamente hizo todo el universo y lo creó,
sino que Dios sustenta la creación. Miren las aves del cielo, que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso ustedes no son más que las aves? Fue así como el apóstol Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida, y a juzgar por los resultados fue una tremenda bendición para todos. Hechos 27:38 dice: una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. La gratitud es la actitud que sostiene nuestra débil embarcación. Repito, la gratitud es la actitud que sostiene nuestra débil embarcación. Nada nos ayudará más a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos tiempo para agradecerle a Dios por todo. Y dice la palabra: estén siempre alegres, oren sin cesar y denle gracias a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en la riqueza como en la pobreza, en la enfermedad como en la salud. Démosle gracias a Dios. Tienes la vida y tienes la salvación y tienes tantas cosas que Dios nos ha dado que no hemos valorado lo que Dios nos ha dado. Hay gente que su embarcación es su cuerpo, su vida, su alma y su espíritu, y no han sabido qué hacer con su vida y están a la deriva. Tercer tópico: cuando los huracanes nos quitan lo material pero no la vida. Cuando los huracanes nos quitan lo material pero no la vida. Entro a analizar un punto A de este tercer tópico: la orden de no abandonar el barco. Hechos 27:31. Pero el apóstol Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. Uno muchas veces la solución para un problema es huir. Aún la separación y el divorcio es huir. Aún ante un problema es váyase, piérdase. Está metido en deudas, dice no, yo me vuelo más bien. Y dejé una cantidad de problemas, abandonó su hogar, abandonó el barco. Esa es la solución más rápida que uno tiene y que muchas veces el ser humano piensa. El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. Hechos de los Apóstoles 27, del 39 al 41 lo registra. Dice: cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento y la vela de proa se dirigió a la playa, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. Repito, el asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. La tormenta continuará hasta que se disminuye su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla. Punto B: salvándose como puedan. Hechos 27, del 42 al 44 dice: los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. A Lucas no se le escapó ningún detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como lo había dicho el apóstol Pablo, se perdió. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de su estructura sirvió para la salvación de todos. ¿No es esto maravilloso? Se salvó la vida. Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia. Hechos 27:31. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Dios hizo la provisión de la salvación
en la presencia de su Hijo Jesucristo. Fuera de su cobertura estamos todos perdidos. Él ha dejado sus instrumentos para que los hombres lo tomen y al final sean salvos. Y por último, entramos al cuarto tópico. Dios está con nosotros cuando llega el huracán. Voy a mirar un punto A. La protección de Dios por medio del ángel está con nosotros. Hechos 27, del 23 al 24 dice, anoche, dice el apóstol Pablo, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y miren qué cosa tan bonita. El apóstol Pablo le pertenece, tiene la convicción, tiene su identidad bien establecida. ¿A quién le pertenece el apóstol Pablo? Él lo dice aquí contundente, a Dios y a quien él está sirviendo también. No solamente le pertenece, sino le sirve. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán era 276 personas. Hechos 27, 37 dice, éramos en total 76 personas en el barco. Pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabía que del tripulante 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este nuevo integrante? En las Sagradas Escrituras muchas veces cuando se vio aparecer al ángel del Señor, hay una prefiguración de Cristo. Hay una prefiguración de Cristo. Pues nada menos que el Señor Jesucristo estaba allí ayudando al apóstol Pablo. Podría hacerse como una prefiguración de Jesucristo, este ángel. ¡Oh! Un ángel enviado por Dios también para llevarle el mensaje y la protección que también requería el apóstol Pablo. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. ¡Qué alivio es este tipo de noticias! Cuando el Señor está presente en el barco, podrán haber pérdidas materiales, pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios le dice, no temas, no temas. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta, en algún huracán, en algún ciclón. De acuerdo al estudio hecho, esta palabra aparece 365 veces en la Biblia. ¿No es curioso que estos sean exactamente los días de un año? Y entro al punto B de este cuarto tópico. La gran fe es confianza absoluta en Dios. Hechos de los Apóstoles 27:34 dice, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Hay algo que queda muy claro en este viaje accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta, por la mala decisión de los que la dirigen, el que tiene el control final de todo es Dios. Dios tiene el control de todo, pero tú tienes que dejarte dirigir por Dios. Dios tiene el control de todo, pero tú tienes que dejarte dirigir por Dios. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del huracán? Que el Señor cumplirá su propósito en mí, como dijo el salmista. ¿Era la voluntad de Dios que el barco saltara después de la advertencia del apóstol Pablo? ¿Que el barco encallara después de la advertencia de Pablo? No. Pero la soberanía de Dios al final tornó todas las cosas para bien. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma. Los planes de Dios no los altera nada ni nadie. Conclusión. Yo con este punto de la conclusión. Uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Repito, uno de los textos más tristes de la Biblia aparecen en esta historia. Y está en Hechos 27:20 cuando dice, como pasaron muchos días, ¿pasaron qué? Muchos días sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos.
Y en esta situación se encuentran muchas personas que han perdido la esperanza de salvarse, la esperanza de salvar su matrimonio, la esperanza de salvarse de una enfermedad, la esperanza de salvarse de una catástrofe económica, la esperanza de salvarse de un accidente, la esperanza aún de salvarse de la muerte. El cuarto enemigo que será destruido será la muerte. No pierdas jamás la esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta, ¿en quién pones tu esperanza? Orémosle al Señor. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias porque a través de toda esta enseñanza tan tremenda y poderosa, tú ministras nuestra vida y ministras nuestro corazón. Muchos de nosotros tal vez no hemos vivido una experiencia de una tormenta leve o aquella brisa suave se convierte en tormenta y la tormenta se convierte en huracán y un huracán se puede convertir en un ciclón. Hay momentos que repentinamente llegan a nuestra vida eventos, circunstancias, situaciones que tal vez no las esperábamos. Hay veces nosotros también hemos dirigido nuestra vida a la tormenta, al núcleo del huracán. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos visto las advertencias que tú has hecho a nuestro corazón y a nuestras vidas. Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando hemos sido necios e insensatos y no hemos prestado atención a tu directriz, a tu palabra, a tu verdad. Perdónanos cuando no le hemos hecho caso a Jesucristo. Perdónanos cuando no le hemos sometido a Dios. Perdónanos por toda nuestra incredulidad y nuestra desesperanza. Hay muchas personas que se encuentran sin esperanza cuando dice aquí en Hechos 27:20, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pero Dios tiene la última palabra. Yo oro para que la humanidad acepte la luz. Y la luz del mundo es Jesucristo. Y el único camino que nos conduce al Padre se llama Jesucristo. El único camino que nos conduce de vuelta a casa es Jesucristo. Oro para que verdaderamente las personas coloquemos nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Y cuando hablo de Dios, hablo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, Dios te sacará de los momentos más oscuros, te sacará de las tormentas, te sacará de los huracanes, te sacará de los ciclones que puedes estar afrontando en tu vida. Cobren ánimo. Vivamos para Dios. Glorifica al Señor en todo lo que tú haces. No pienses en las cosas del mundo, que son cosas terrenales. Mirad, dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Él sabe nuestras necesidades que tenemos y Él suplirá todas nuestras necesidades como las ha suplido hasta hoy y las suplirá por siempre y para siempre. Señor, delante de tu presencia oro para que haya una gran fe y restaures verdaderamente esa fe en todas las personas. Que pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, que pongamos nuestra fe en el autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesús. Delante de ti, Papito Dios, sálvanos. Sálvanos, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. La gran pregunta, ¿cómo hago para confiar en Dios? Tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Tienes que confesarlo con tu boca, creyendo en tu corazón en las verdades bíblicas que Él nos ha manifestado. Si tú quieres verdaderamente entregarle hoy tu vida a Jesús, y hoy nos estás mirando por primera vez y estás escuchando y viendo este mensaje, te pido que le entregues tu vida a Jesús, la luz del mundo. Y la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Qué importante que tú escojas la luz, y que escojas la verdad, y que escojas la esperanza, y que escojas el único camino que nos lleva al Padre, que se llama Jesucristo. Para esto te invito para que hagamos una oración. Y quiero que le entregues tu vida a Jesús. Repite conmigo, con tu entendimiento y creyendo en tu corazón. Repite conmigo, Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna.
Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todos los cumpleañeros. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que cumple años. Delante de tu presencia bendice sus vidas. Dales ese entendimiento espiritual y esa sabiduría para poder entender tu mensaje, tu palabra, para poder comprender cuál es el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Siempre es glorificar tu nombre, pero tú tienes un plan para con nuestras vidas. Te pido que alumbres los ojos de nuestro corazón y los ojos del entendimiento, y te pido que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por todas las personas que van a viajar, que por algún motivo tienen que viajar en este tiempo de pandemia. Padre, mi Señor Jesucristo, guarda su entrada, guarda su salida, líbralos de todo accidente, líbralos de todo mal, líbralos de todo atraco, líbralos de todo fenómeno de la naturaleza que pueda afectar y líbralos del contagio del COVID o de cualquier enfermedad. Llévalos con bien y tráelos con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Amén y amén. Oramos ahora por todos los matrimonios. Padre, mi Señor Jesucristo, oro. En estos tiempos de pandemia ha habido mucha guerra, mucha dificultad. Hay espíritu de rebeldía, de divisiones, de separaciones, de divorcios. Oro para que hagas crecer nuevamente el amor de Dios, el amor erótico también dentro de la pareja, el amor que nos sostiene verdaderamente, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bendice a cada matrimonio y que podamos entender y comprender que el único que nos puede sustentar, ayudar y levantar es Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Oramos por todos los graduandos. Padre, mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia, todas las personas que se han graduado en esta época. Sabemos de que no lo han podido hacer presencialmente, pero colocamos, Padre bendito al cielo, los grados, todo el estudio, toda la preparación, toda la dedicación, toda la disciplina, el esfuerzo de toda la familia, de todos los padres, de la persona graduanda. Gracias, Señor, por ellos. Y colocamos su título, el título que ha obtenido, como una ofrenda delante de ti, para que tú la utilices poderosamente para el servicio de la humanidad e indudablemente al servicio tuyo. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Vamos entonces, iglesia, a recordar algo muy importante. Hoy es domingo, hoy es el primer día de la semana. Hoy vamos a participar del pan y del vino. Es un sacramento ordenado por Jesús. Y les pido que si están en sus casas, tengan ya preparado su pan y el vino, que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y vamos entonces a orar de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que nos ha enseñado Jesús. Dice su palabra, 1 Corintios 11, 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto.
Padre, mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia quiero darte gracias, primero que todo, por todas las bendiciones derramadas. Gracias por todas las vidas salvadas. Gracias por cada familia que ha estado afectada por el COVID y por cada una de las personas que tú has sanado y has hecho milagros poderosamente en sus vidas. Oramos, Señor Dios mío, y continuamos orando, Padre Celestial, por la sanidad completa y absoluta del pastor César Rueda. Gracias, Señor, por el pastor César Rueda y pedimos, Señor, su sanidad y el milagro que tú tienes también para su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito del cielo. Y oro para que aquellas personas que están sin esperanza, oro para aquellas personas que dicen, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Oro para que seas tú colocando en sus corazones la fe como el grano de semilla de mostaza, para que crezca esa fe poderosa en Cristo Jesús y no dar absolutamente nada por perdido, porque nuestra esperanza es el Señor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, levanta una verdadera fe en tu vida, en la vida de tu pareja, en la vida de tu familia, en nuestra iglesia, en Tunja, en Boyacá, en Colombia y en el mundo entero. Delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo, he orado. Amén y amén. Vamos a tomar el pan y el vino. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. A toda la iglesia, un abrazo inmenso, grandísimo. Pongan su esperanza en el Señor. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.